Mi esposo me traicionó con mi hermana, pero no sabía que ya había llamado a la policía. Todo empezó cuando decidí fingir que quería volver con él. Después de años de mentiras, traiciones y de que incluso mi propio hijo dudara de mí, iba a sentarme frente al hombre que destruyó mi vida, y hacerle creer que aún tenía una oportunidad. Lo que él no sabía, es que esa iba a ser la última vez que me vería libre. Porque mientras él sonreía, pensando que me había manipulado una vez más, yo ya había preparado su caída. Y esta vez, no había marcha atrás. Me quedé ciega, o al menos, eso fue lo que todos creyeron. Todo ocurrió después de un accidente que cambió mi vida en cuestión de segundos. Pasé días en completa oscuridad, dependiendo de otros para absolutamente todo. Y en ese momento de debilidad, ellos aparecieron como mis salvadores. Mi esposo y mi propia hermana. Ambos ofrecieron a cuidarme. Dijeron que no me abandonarían, que estarían conmigo en cada paso, que yo no tenía nada de qué preocuparme. Sus palabras sonaban sinceras, llenas de una dulzura que, en ese momento, necesitaba desesperadamente. Pero todo eso era una mentira. La noche en que me retiraron los vendajes, el mundo volvió poco a poco. Primero sombras, luego formas, y finalmente claridad. Había recuperado la vista. Y lo primero que vi fue a ellos dos. Juntos. En mi cama. No fue un error, no fue una confusión. Sus cuerpos estaban entrelazados con una naturalidad que solo se construye con el tiempo. No había culpa, no había duda, solo deseo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió de una forma silenciosa, definitiva. Pero no grité. No lloré. No dije una sola palabra. Cerré los ojos, y fingí que seguía ciega. Porque entendí algo en ese momento. Si eso era lo que me mostraban sin saber que yo podía ver, entonces lo que estaba oculto debía ser mucho peor. Esa misma noche, mientras yo permanecía en la cama, inmóvil, ellos se acercaron a mí con una ternura que ahora me resultaba repugnante. Me hablaban con voces suaves, prometiéndome que cuidarían de mí, que jamás me dejarían sola, que todo iba a estar bien. Cada palabra era una actuación. Horas después, terminamos los tres en la misma cama. Yo en el borde, quieta, respirando despacio, y ellos dándome la espalda, creyendo que vivía en la oscuridad. Fue entonces cuando todo volvió a empezar. Mi hermana comenzó a moverse lentamente sobre él, como si yo no existiera. Como si esa fuera su cama, su vida, su lugar. Sus cuerpos se buscaban con desesperación, sin el más mínimo intento de ocultarse. El colchón crujía. El aire se volvía pesado. Y yo, tenía que soportarlo todo en silencio. Tuve que contener las náuseas. Tuve que controlar mi respiración. Tuve que fingir que dormía, mientras mi mundo se desmoronaba a centímetros de mí. Pero nada me preparó para lo que pasó después. La puerta se abrió de golpe, y mi hijo entró corriendo. Mi pequeño de 5 años. Por un segundo, mi corazón reaccionó solo. Pensé que venía hacia mí, que aún me necesitaba, que yo seguía siendo su refugio. Pero no. Pasó de largo. Corrió directo hacia mi hermana, y la abrazó con una confianza que me heló la sangre. Los tres encajaban perfectamente. Como una familia. Y yo, ya no tenía lugar ahí. En ese instante sentí como algo dentro de mí se apagaba para siempre. No fue dolor, fue algo más profundo. Una especie de vacío frío que reemplazó todo lo que alguna vez sentí. No hice escándalo. No los enfrenté. No dije nada. Simplemente me levanté, salí de la habitación, y en ese mismo momento llamé a mi abogado. Quería el divorcio. Si ellos querían jugar a ser una familia, podían hacerlo. Pero sin mí. Y eso, apenas fue la primera noche. En los días que siguieron, mi casa dejó de ser mi hogar. Se convirtió en un escenario donde ellos actuaban sin miedo, sin límites, completamente convencidos de que yo no veía nada. Mi hermana ya no era una visita. Se había instalado. Usaba mi ropa, mis perfumes, mis joyas. Caminaba por la casa como si ya fuera la dueña de todo. Dormía en mi cama, con mi esposo, viviendo una vida que claramente llevaba tiempo deseando. Y cada noche, el mismo ritual. La misma traición. La misma humillación. El mismo silencio obligado. Pero lo peor, no fueron ellos. Fue mi hijo. Poco a poco dejó de ser el niño que yo conocía. Se volvió distante, frío, incluso cruel. Había algo en su mirada que ya no reconocía. Hasta que un día, lo escuché. A escondidas,
Con esa inocencia deformada por alguien más, dijo que si yo bebía cierta leche todos los días, pronto desaparecería, y mi hermana se convertiría en su nueva mamá para siempre. No era una broma. Era un plan. Y lo confirmé con mis propios ojos. Había instalado cámaras en la casa, y en una de las grabaciones lo vi. Mi propio hijo, vertiendo somníferos en mi bebida. Sonriendo. Tranquilo. Como si estuviera haciendo algo correcto. Como si yo fuera un estorbo. Como si yo ya no importara. Ese fue el momento en el que algo cambió dentro de mí. El amor desapareció. Y en su lugar nació algo más frío, más oscuro, más peligroso. Ya no los veía como mi familia. Eran intrusos. Parásitos viviendo en mi casa, esperando el momento perfecto para quedarse con todo. Porque entonces entendí la verdad completa. Mi esposo nunca me había amado. Solo estaba conmigo por lo que tenía. Escuché cómo hablaba de quedarse con todo si yo desaparecía. La casa, el dinero, los negocios, la vida que yo había construido desde cero. Y mi hermana ya se veía viviendo ese sueño. Pero había algo que ninguno de los dos sabía. La casa no era de él. Ni siquiera era de los dos. Era mía. De mi familia. De mi linaje. Y ese pequeño detalle iba a destruir todo lo que creían tener asegurado. Decidí no confrontarlos. No todavía. En lugar de eso, empecé a prepararme. Activé todas las cámaras de la casa. Cada rincón, cada espacio, cada momento quedó registrado. No solo sus traiciones, sino sus palabras, sus planes, sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, ellos seguían actuando. Incluso en los detalles más pequeños. En la mesa, por ejemplo. Ellos comían como reyes. Platos elaborados, carne, vino, risas. Y a mí, me servían comida simple, sin sabor, bajo la excusa de que era lo mejor para mi condición. Pero yo podía olerlo todo. Podía percibir cada diferencia. Podía sentir cada desprecio disfrazado. Y aún así, seguí fingiendo. Hasta que un día, mi hermana empezó a sospechar. Notó algo en mí. Tal vez mi forma de moverme, tal vez mi silencio, o tal vez simplemente intuición. Por un momento, sentí que todo se derrumbaría. Pero logré sostener la mentira. Por ahora. Esa misma noche tomé una decisión. Esto tenía que terminar. Al día siguiente, esperé a que salieran de la casa, y entonces envié un mensaje. Me quedé en silencio, esperando. Minutos después, el timbre sonó. Era mi abogado. No vino solo. Venía acompañado. Entraron sin hacer preguntas, y yo, por primera vez en mucho tiempo, hablé con total firmeza. Di la orden. Que sacaran todo. Cada cosa que le perteneciera a mi esposo, a mi hermana, incluso a mi hijo. Que vaciaran cada habitación, cada cajón, cada rincón donde ellos hubieran dejado su huella. Que borraran su existencia de mi casa. Ese día, no solo recuperé mi hogar. Recuperé mi control. Mi dignidad. Mi vida. Pero en el fondo, sabía algo. Esto, apenas estaba comenzando. Tomé aire, tratando de ordenar el caos que llevaba dentro, mientras mi madre se acomodaba frente a mí con esa postura firme que siempre la había caracterizado. Su presencia imponía una calma extraña, como si en medio del desastre alguien finalmente estuviera dispuesto a poner orden. Sabía que con ella no podía mentir ni suavizar la realidad, así que decidí decirlo todo tal como era. Le conté que Sandro y Micaela me habían traicionado, no de un momento a otro, sino de forma calculada y sostenida en el tiempo. Le hablé de las mentiras, de la manipulación, de cómo incluso Diego había terminado involucrado en algo que ni él mismo entendía del todo. A medida que avanzaba, sentía como cada palabra me pesaba menos, como si al sacarlas de mi pecho por fin pudiera respirar con normalidad. Mi madre no reaccionó con sorpresa. Su expresión era más bien la de alguien que confirma algo que siempre sospechó. No hubo gritos ni dramatismo, solo una tensión contenida en su rostro, una mezcla de decepción y dureza que me resultaba demasiado familiar. Durante años, había ignorado sus advertencias, había defendido mi matrimonio, mi familia, mi vida, y ahora todo estaba hecho pedazos frente a nosotras. Le expliqué también lo del video, los somníferos, el plan que habían ejecutado lentamente para hacerme ver inestable, para quitarme credibilidad, para aislarme. Cada detalle era más oscuro que el anterior, y sin embargo, al decirlo en voz alta, todo empezaba a tener sentido.
no había sido paranoia. No había sido exageración. Había sido real. Cuando terminé, el silencio se volvió pesado, casi incómodo, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo todo lo que acababa de revelar. Entonces mencioné a Diego, y ahí fue donde mi voz se quebró apenas. Le conté que lo había enviado con ella, que necesitaba ayuda, que yo también la necesitaba, aunque no lo hubiera admitido hasta ese momento. Mi madre aceptó sin dudarlo, pero dejó claro que eso no significaba que todo quedara perdonado. Según ella, Diego también tendría que enfrentar lo que había hecho, entender las consecuencias, crecer. No lo dijo con crueldad, sino con esa lógica firme que siempre la había definido. Y en el fondo, sabía que tenía razón. Se levantó y comenzó a recorrer la casa, ahora vacía, observando cada rincón como si evaluara los restos de una vida que ya no existía. Sus dedos rozaban los muebles, las superficies limpias, los espacios que antes estaban llenos de recuerdos y ahora solo reflejaban un nuevo comienzo, aunque todavía doliera. Me dijo que había hecho bien en sacarlos de mi vida, pero que eso no significaba que todo hubiera terminado. Para ella, esto apenas era el inicio. Sus palabras no buscaban consolarme, sino despertarme. Y lo lograron. Sentí como algo dentro de mí cambiaba, como si dejara de verme a mí misma como alguien destruida y empezara a verme como alguien que todavía tenía poder. Entonces llegó otro mensaje al celular. El mismo número. La misma insistencia. Esta vez no dudé en abrirlo. El contenido me dejó inmóvil por unos segundos. Micaela decía que si no la escuchaba, sería demasiado tarde. Aseguraba que Sandro estaba metido en algo peligroso, algo que iba más allá de su traición personal. Le mostré el mensaje a mi madre. Lo leyó con detenimiento, y su expresión cambió, volviéndose más seria, más alerta. Ya no parecía un problema doméstico, ni siquiera un asunto de pareja. Había algo más grande detrás de todo. Por primera vez, consideré la posibilidad de que Micaela no estuviera mintiendo, al menos no en todo. Tal vez había más piezas en este rompecabezas que todavía no lograba ver. Mi madre no dudó en decirme lo que pensaba. Debía hablar con ella, pero no desde el dolor ni desde la rabia. Debía hacerlo con la cabeza fría, como alguien que está a punto de descubrir algo importante. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo como la historia que creía entender comenzaba a transformarse en algo mucho más complejo. La traición ya no era el centro, era solo el comienzo. Y esta vez, en lugar de miedo, lo que sentí fue una determinación nueva, firme, casi desconocida. Porque si algo había aprendido en todo esto, era que ya no podía permitirme ser la misma de antes. Durante la hora siguiente, le conté a mi madre absolutamente todo. No omití nada, la traición de Sandro, la perfidia de Micaela, la manipulación silenciosa sobre Diego y mis planes de divorcio. A medida que hablaba, veía cómo su expresión cambiaba poco a poco, pasando de la incredulidad a una rabia contenida, hasta transformarse finalmente en una determinación tan firme como la mía. Cuando terminé, apenas masculló unas palabras cargadas de desprecio hacia Sandro, dejando claro que nunca lo había considerado digno de mí. Intenté calmarla, aunque en el fondo una parte de mí se sentía validada por su enojo. Ella no se contuvo esta vez, me recordó que me había advertido desde el principio, que un hombre sin ambiciones propias terminaría aprovechándose de las mías. Sentí que las lágrimas amenazaban con regresar, pero las contuve. Sabía que tenía razón, aunque admitirlo doliera. Entonces, en un gesto que no recordaba desde mi infancia, me abrazó. Su voz se suavizó al llamarme fuerte, recordándome quién era y de dónde venía. Ese abrazo, inesperado y necesario, me sostuvo por dentro. Por primera vez en días, no me sentía completamente sola. Le pedí ayuda. Necesitaba que cuidara de Diego por un tiempo, que lo mantuviera alejado tanto de Sandro como de mí mientras todo se resolvía. Noté la duda en su mirada. Su relación con Diego nunca había sido fácil. Aún así, accedió, aunque no sin poner una condición: quería involucrarse activamente en destruir a quienes me habían hecho daño. No pude evitar reír por primera vez en días. Acepté. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Santos, y su tono serio me puso en alerta de inmediato. Sandro estaba intentando invalidar el acuerdo prenupcial, alegando que lo había firmado bajo presión. Sentí como la sangre se me helaba. Era absurdo, él mismo lo había propuesto. Sin embargo, ahora contaba con un abogado dispuesto a desmontarlo todo. Santos me pidió pruebas de que el acuerdo había sido iniciativa de Sandro. Cerré los ojos, forzando mi memoria, hasta que un recuerdo surgió con claridad: el video. Aquel día,
Sandro había insistido en grabar un mensaje donde hablaba de su amor y de cómo quería protegerme con ese acuerdo. Lo que en su momento me pareció romántico, ahora podía convertirse en la clave para hundirlo. Prometí enviarle el video lo antes posible. Mi madre, observándome, me preguntó si realmente estaba lista para todo lo que venía. No dudé. Ya no había vuelta atrás. Si Sandro quería guerra, la tendría. Subí las escaleras decidida, mientras afuera el cielo comenzaba a oscurecerse y una tormenta se aproximaba. La coincidencia no pasó desapercibida. La búsqueda del video fue más larga de lo que esperaba. Revisé cajones, cajas olvidadas, álbumes que ahora parecían pertenecer a otra vida. Finalmente, lo encontré escondido entre viejas cartas de amor que él me había escrito. La ironía me golpeó con fuerza. Al reproducirlo, me vi a mí misma años atrás, sonriendo, creyendo en cada palabra. Sandro hablaba de amor, de protección, de compromiso sincero. Escuchar esas promesas ahora me revolvía el estómago. Todo había sido una actuación. En medio de ese momento, recibí un nuevo mensaje. Era Micaela. Decía tener información que podía cambiarlo todo y me pedía que nos encontráramos. Dudé, pero algo en el tono del mensaje me hizo reconsiderar. Le envié el video a Santos y, contra mi instinto, acepté reunirme con ella. El café estaba casi vacío cuando llegué. Micaela lucía agotada, nerviosa, muy lejos de la imagen calculada que siempre proyectaba. Sin rodeos, le exigí que hablara. Sacó un sobre y lo deslizó hacia mí, diciendo que lo que había hecho era peor de lo que yo imaginaba. Dentro había fotografías y documentos. A medida que los revisaba, sentía como el suelo desaparecía bajo mis pies. Sandro aparecía en reuniones con hombres sospechosos, intercambiando maletines. Había registros de cuentas bancarias en el extranjero con cantidades exorbitantes. Todo apuntaba a algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Micaela explicó que Sandro estaba involucrado en actividades ilegales, utilizando mi empresa como fachada. Lo sabía desde hacía un año. Aseguró que él la había amenazado, que la había manipulado, que la había arrastrado a todo eso. Escucharla me generó una mezcla de rabia y asco. Su supuesta justificación no borraba lo que había hecho. Me levanté incapaz de seguir escuchando. Antes de irme, me advirtió que Sandro era peligroso, que ahora que yo lo había dejado, no sabía de qué sería capaz. No respondí. Salí de allí con la mente hecha un caos. Caminé sin rumbo por la ciudad, tratando de procesar todo. La traición ya no era solo emocional, era algo mucho más profundo y peligroso. Cuando me detuve, me encontré frente a la oficina de Santos. Entré sin avisar. Le entregué las pruebas y le pedí que investigara con total discreción. Su reacción fue inmediata, entendió la gravedad del asunto. Me preguntó qué planeaba hacer. Y por primera vez, lo dije en voz alta, no solo quería ganar el divorcio, quería destruir a Sandro. Quitarle todo, tal como él había intentado hacer conmigo. Santos me advirtió que sería arriesgado. Lo sabía. Pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Al salir de su oficina, sentí que algo dentro de mí había cambiado definitivamente. La mujer ingenua que había sido ya no existía. En su lugar, emergía alguien dispuesto a enfrentarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Reuniones, estrategias, llamadas, noches sin dormir. Apenas tenía tiempo para sentir. Todo era acción. Una mañana, mientras revisaba documentos en la cocina, alguien tocó la puerta. Al abrir, encontré a Diego. Su presencia me descolocó. Había cambiado, en su mirada ya no había solo confusión, sino también culpa. Entró en silencio. Nos sentamos frente a frente, rodeados por el vacío de la casa. Entonces se quebró. Me pidió perdón, asegurando que no entendía lo que hacía, que había sido manipulado. Sus palabras me atravesaron. Me confesó que Sandro le había hecho creer que yo quería abandonarlos, que todo lo que había hecho era por miedo a perderme. Sentí como mi corazón se rompía una vez más. No solo me habían traicionado, también habían utilizado a mi propio hijo. Finalmente, cedí. Lo abracé con fuerza, asegurándole que jamás lo abandonaría. Permanecimos así, en silencio, llorando, comenzando lentamente a reconstruir lo que se había roto. Cuando nos separamos, vi algo distinto en él. Determinación. Me preguntó qué haría ahora. Le dije la verdad, iba a luchar, por mí, por él, por todo lo que nos habían quitado. Para mi sorpresa, quiso ayudar.
Al principio me negué, pero insistió. Ya no era un niño, quería enmendar sus errores. Tras dudarlo, acepté, con la condición de que tuviera cuidado. Esa noche, después de que regresó con mi madre, me quedé sola una vez más. Pero esta vez, el silencio no se sentía igual. Ya no era vacío. Era preparación. Recibí la llamada de Santos en un momento en que el silencio de la casa comenzaba a volverse insoportable. Su voz fue directa, sin rodeos, como si supiera que lo que tenía que decir cambiaría todo una vez más. Habían localizado las cuentas offshore de Sandro, pero eso no era lo peor. Había mucho más. A medida que hablaba, sentí como el pulso se me aceleraba. Sandro no solo había estado lavando dinero, también había estado desviando fondos de mi propia empresa. Millones. La magnitud de la traición me dejó sin aire por unos segundos. Me pregunté cómo no lo había visto antes, cómo pude estar tan ciega. Pero la respuesta era simple y dolorosa. Yo confiaba, y él sabía exactamente cómo aprovecharse de eso. Santos no suavizó la realidad, pero tampoco me dejó caer en ella. Ahora tenían lo necesario para destruirlo legalmente. Solo había que actuar rápido. Me explicó que al día siguiente presentarían una acusación formal, pero antes necesitaba que yo hiciera algo crucial. Debía reunirme con Sandro y hacerle creer que estaba considerando una reconciliación. La idea me golpeó de inmediato. Tener que verlo, hablarle, fingir que aún había algo entre nosotros, era casi insoportable. Pero entendía el motivo. Si él sospechaba, podía desaparecer el dinero y huir. Respiré hondo, tragándome el rechazo, y acepté. Ya había llegado demasiado lejos como para detenerme ahora. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Las palabras eran inquietantes, una advertencia disfrazada. La verdad saldría a la luz, pero jugar con fuego tenía consecuencias. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era evidente que lo que estaba por suceder no solo era una batalla legal, era algo más peligroso. El amanecer me encontró despierta. No había dormido. Mi mente no había dejado de repasar cada paso del plan. Me levanté con una determinación fría, casi desconocida. Elegí un atuendo negro, sobrio, como una armadura. Al mirarme en el espejo, apenas me reconocí. Ya no quedaba rastro de la mujer que había sido antes. Santos me llamó poco después. Su tono era firme, recordándome que debía mantener la calma, que no podía permitir que Sandro sospechara. Le aseguré que lo tenía bajo control, aunque por dentro sabía que iba a ser una de las pruebas más difíciles que había enfrentado. Salí de casa sintiendo el peso de todo lo que estaba en juego. El restaurante no quedaba lejos, pero cada paso parecía cargar una historia entera. Al entrar, lo vi. Sandro estaba sentado en nuestra mesa de siempre, con esa misma sonrisa que antes me había enamorado, y que ahora solo me provocaba rechazo. Se levantó al verme, intentó acercarse con familiaridad, como si nada hubiera pasado. Me senté frente a él, forzando una calma que no sentía. Empezó a hablar de segundas oportunidades, de errores, de reconstruir lo que teníamos. Escucharlo era como revivir una mentira una y otra vez. Tomó mi mano, habló de lo único que era lo nuestro, de no perderlo por un malentendido. Esa palabra hizo que la rabia me recorriera por dentro, pero no podía permitirme reaccionar. Tenía que seguir el plan. Fingí duda, bajé la mirada, dejé que creyera que aún tenía control sobre mí. Fue entonces cuando lo vi. Santos entró al restaurante acompañado por 2 hombres. Era la señal. Le sostuve la mirada a Sandro y, con una calma que no sabía que tenía, le dije que tenía razón, que era momento de dejar todo atrás. Su sonrisa creció, confiado, seguro de haber ganado. Pero esa ilusión duró apenas unos segundos. Santos llegó a la mesa y, con voz firme, pronunció las palabras que marcaron el final de todo. Sandro quedaba arrestado por fraude, desvío de fondos y lavado de dinero. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, como el miedo reemplazaba esa seguridad arrogante. Sus ojos se clavaron en mí, buscando respuestas, comprensión, algo. Pero ya no había nada que darle. Me levanté despacio, sintiendo una calma profunda, casi liberadora. Le dije que todo había terminado. Que las mentiras, las traiciones, todo había llegado a su fin. Él gritaba, no entendía, intentaba aferrarse a cualquier cosa, pero ya era tarde. Solo le dejé claro que no era tan ingenua como él había creído. Mientras se lo llevaban, sus gritos se perdían en el fondo, cada vez más lejanos. Yo ya no los escuchaba. Era como si, de repente,
Todo el peso que había cargado durante tanto tiempo desapareciera. Salí del restaurante aturdida, pero al mismo tiempo ligera. Afuera, el sol brillaba con una intensidad que no había notado en meses. Era un nuevo comienzo. Mi celular vibró. Era un mensaje de Diego. Quería saber si todo estaba bien. Sonreí, sintiendo como las lágrimas se acumulaban, pero esta vez no eran de dolor. Le respondí que sí, que por fin todo estaba bien. Regresé a casa con una sensación distinta en el pecho. Sabía que el camino no sería fácil, que vendrían procesos, preguntas, momentos difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que creía perdido, esperanza. Al llegar, me encontré con mi madre y Diego esperándome. No hizo falta decir mucho. Mi madre me abrazó con fuerza, llena de orgullo. Diego se unió, y por un momento nos quedamos así, unidos, reconstruyendo lo que se había roto. Esa noche, sentada en el porche con una taza de té entre las manos, repasé todo lo que había pasado. Había perdido mucho, sí. Pero también había recuperado lo más importante, mi dignidad, mi fuerza, mi voz. Miré el cielo estrellado y sonreí, una sonrisa real, sincera. La tormenta finalmente había pasado. Y no solo había sobrevivido, había vencido. Mañana sería un nuevo día. Y esta vez, estaba lista para vivirlo sin miedo. Porque ahora sabía algo que nadie podría volver a quitarme. Era mucho más fuerte de lo que alguna vez imaginé. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.